Desde el fallo de una represa sobrecargada en California tras días de intensas lluvias, hasta un raro video que muestra el momento exacto en que una presa de contención de 95 años cedió, y una catástrofe en Brasil que ocurrió casi sin advertencia. Aquí te presentamos 10 grandes fallos de represas que fueron capturados en cámara. Represa de Edenville. Edenville, Michigan. Es una pequeña comunidad en las orillas del río Tittabawassee, a una milla al norte de la ciudad. Allí estaba la represa de Edenville, que bloqueaba el flujo de los ríos Tittabawassee y Tabaco para formar el lago Wixom. Desafortunadamente, en mayo de 2020, la represa cedió. Las fuertes lluvias que cayeron sobre la represa y sus alrededores provocaron un fallo catastrófico en el lado este de la estructura de tierra. Esto obligó a los residentes de Edenville y Sanford a evacuar mientras el agua se dirigía hacia la represa Sanford, a 10 millas de distancia. Un residente afortunado capturó en video el momento exacto en que la presa empezó a fallar. Ahí va. Ahí viene la avalancha, dice el camarógrafo mientras graba el agua filtrándose a través de la estructura. Quizás eso fue suficiente para que supiera que la represa estaba a punto de romperse. Finalmente, la presión se acumuló hasta su punto de ruptura, y el barro y la hierba se deslizaron hacia adelante, liberando toda el agua acumulada. Un informe de 502 páginas, redactado por un equipo de forenses independientes, atribuyó el fallo y el daño a la construcción original y a décadas de mala gestión. Si las autoridades hubieran actuado de manera diferente, podrían haber evitado la ruptura de la represa. En pocas palabras, quienes construyeron la represa hace casi 100 años, tomaron varios atajos en la década de 1920. Todo un clásico. Represa de Brumadinho. Brumadinho, un municipio en el sureste de Brasil con más de 40.000 habitantes, fue el escenario de uno de los peores fallos de represas en la historia. En lugar de contener agua, la represa de Brumadinho retenía subproductos tóxicos de la minería conocidos como relaves. El 25 de enero de 2019, la represa colapsó sin previo aviso. Un enorme deslizamiento de lodo cubrió la mina de hierro mientras los empleados almorzaban. Se extendió a través de millas de bosque antes de llegar al río Paraopeba. Las imágenes de una cámara fija realmente ponen la catástrofe en perspectiva. Lo que parece una montaña es en realidad una presa de relaves, está a punto de ceder. El muro de tierra colapsa, lo que provoca un poderoso deslizamiento de tierra que arrasa todo a su paso. El lodo y los escombros se extienden sobre la línea de árboles, avanzando hacia la mina. Se puede ver a la pared de escombros atravesando el paisaje mientras los trabajadores escapan rápidamente. La presa pertenecía y era operada por Vale, el mayor productor mundial de mineral de hierro y níquel, responsable de otro fallo catastrófico en Mariana, Brasil, 4 años antes, del cual hablaremos más adelante. Lamentablemente, el colapso de Brumadinho cobró la vida de 270 personas, en su mayoría empleados de Vale que disfrutaban de su almuerzo cuando la represa falló. Un sobreviviente, Elias Nunes, compartió su desgarradora historia con la BBC. Represa del Himalaya, Uttarakhand, es un estado del norte de la India, conocido como Devbhumi o Tierra de los Dioses, por sus numerosos templos hindúes. También es un estado del Himalaya, lo que significa que su gente está a merced de la montaña. En febrero de 2021, una represa glacial estalló en las montañas, provocando que grandes cantidades de agua y escombros se precipitaran hacia los trabajadores de energía hidroeléctrica que estaban abajo. Varias tomas de ese día muestran cuán poderosas son realmente las montañas. Parece un grupo de nubes moviéndose por el valle, pero en realidad es polvo y escombros levantados por el agua embravecida. El agua helada se abre paso a través del valle e inunda la zona inferior. Quizás la parte más aterradora es el ominoso zumbido bajo que proviene del agua corriendo. No mucho después, el agua llegó a una represa en el valle, rompiendo rápidamente el concreto reforzado. Muchos discutieron sobre lo que causó el deslizamiento de tierra que llevó al fallo de la presa. Algunos culparon al cambio climático, mientras que otros a un efecto dominó de desastres naturales. Un estudio de junio confirmó que una avalancha masiva de rocas y hielo fue la causa del fallo y la posterior inundación. Los expertos estiman que la avalancha fue de unos 27 millones de metros cúbicos de roca y hielo glacial. El hielo se derritió al caer, que condujo a la inundación.
Represa de Auburn. Hay varios megaproyectos que sonaron bien en papel, pero nunca llegaron a concretarse. La represa Auburn en Auburn, California, es uno de esos proyectos. Propuesto como una forma de controlar las inundaciones en el río American, el concepto de la represa Auburn surgió oficialmente en 1950. Tardó 18 años en comenzar la construcción, que empezó con un túnel de desvío de $5.1 millones para canalizar el río American a través de la montaña. Sin embargo, todo se detuvo en 1975, cuando un terremoto de magnitud 5.7 golpeó el área de la Sierra Nevada, a unas 50 millas al norte de la represa Auburn. Los ingenieros y geólogos temían que su amada presa no sobreviviera a un terremoto similar, por lo que suspendieron el proyecto hasta encontrar una solución. Para 1979, los trabajadores habían hecho una fundación y una presa provisional de arcilla, arena y tierra. Parecía que las cosas avanzaban, pero la lluvia sin precedentes de 1986 demostró lo contrario. El agua llenó rápidamente la represa Auburn, superando su capacidad de almacenamiento y desvío. Temiendo un desastre, los funcionarios comenzaron a liberar agua de las presas río abajo, y eso es exactamente lo que ocurrió. A medida que el agua en exceso se vertía sobre la presa, el suelo suelto comenzó a erosionarse rápidamente. Y aunque estaba diseñado para ello, sucedió mucho más rápido de lo esperado. No mucho después de que se desbordó por primera vez, la erosión había tallado un camino hacia el embalse, aumentando la tasa de salida. Para las 2:30 de la tarde del 18 de febrero, casi la mitad de la presa había desaparecido. En última instancia, se evitó una tragedia mayor gracias al rápido pensamiento de los funcionarios, que lograron bajar el nivel de agua de la presa río abajo, cual pudo mantenerse firme durante el desastre. El colapso generó un nuevo interés en construir una presa adecuada. Pero a partir de 2022, la represa Auburn sigue siendo un proyecto inacabado de varios miles de millones de dólares. ¿Represa de Ahka? Ahka es una ciudad en Hungría, hogar de unas 35,000 personas, ubicada en las colinas de las montañas Bakón. En octubre de 2010 fue el sitio de un catastrófico fallo de la represa de Relaves. La presa contenía un mar de residuos de bauxita, también conocido como lodo rojo, el subproducto del procesamiento de bauxita en óxido de aluminio. El lunes 4 de octubre de 2010, la esquina noroeste de la presa falló, liberando alrededor de 1 millón de metros cúbicos de lodo rojo en las ciudades y aldeas cercanas. El lodo rojo es una sopa química tóxica y, según algunos expertos, puede ser radiactivo. Las imágenes del impacto del fallo de la presa muestran la devastación. Parece una plaga egipcia, cuando el lodo rojo inunda una ciudad desprevenida. Los residentes trabajaron incansablemente para limpiar sus calles del lodo tóxico. Pero estaba en todas partes, manchando escaleras e incluso cubriendo al perro de alguien. Entre 80 y 90 personas fueron hospitalizadas por quemaduras químicas y la inundación cobró 10 vidas en toda el área. Al día siguiente, las autoridades cerraron la producción en la planta y ordenaron la reparación de la presa. Para el miércoles, el presidente de la compañía expresó su deseo de reanudar la producción el fin de semana y la planta reabrió el viernes. El jefe de la planta y otros 14 empleados fueron absueltos de negligencia criminal. Pero en 2017, los tribunales ordenaron un nuevo juicio que resultó en una sentencia de 2 años de prisión para el exdirector general de la compañía. Represa de Oroville. La represa de Oroville en California es la presa de tierra más grande del país. Ubicada en el lago Oroville, la represa no falló, pero su vertedero sí lo hizo. El agua es esencial para la agricultura de California, ya que las áreas agrícolas del estado proporcionan el 25% de los alimentos del país. Esa agua es controlada por varias presas y embalses en el Valle Central. Uno de esos embalses es el lago Oroville, a unas 75 millas al norte de Sacramento. Se llena durante la temporada de lluvias y se libera durante la temporada de sequía. En febrero de 2017, una serie de tormentas poderosas llenaron el lago Oroville a niveles peligrosos, pero el problema fue empeorado por un vertedero dañado. Los funcionarios se vieron obligados a usar el vertedero principal,
y con más lluvia en camino, el agua y los escombros que corrían por el vertedero dañaron aún más la estructura. Esto requirió el uso del vertedero de emergencia, utilizado por primera vez desde la construcción de la represa. La ladera se erosionó rápidamente, dejando caer grandes trozos de tierra. Para el domingo 12 de febrero, la represa estaba en peligro inminente de colapsar. Las autoridades ordenaron a 200.000 residentes evacuar, mientras los helicópteros soltaban sacos de piedra para contener el daño. Al final, se necesitaron 1.8 mil millones de dólares y 2 años de reparaciones para restaurar el vertedero. Estos fallos de represas son recordatorios impactantes del poder de la naturaleza y la importancia de la gestión responsable de las represas. Las comunidades de todo el mundo continúan lidiando con las consecuencias de estos desastres, mientras que ingenieros y reguladores trabajan incansablemente para mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las presas, con el fin de prevenir futuras catástrofes.